La bienvenida a Israel García, Isra, como le llaman, excelente atleta, ha participado varios años con éxito en pruebas de ultra resistencia, además es consultor empresarial, conferencista, educador y agente de cambio, pionero del concepto Human Media y cofundador de Mapmakers, iniciativa que impulsa el cambio social a través de experiencias profesionales y personales. Además, es autor del libro Human Media. Bienvenido, Isra. Oye, gracias, ¿cuánto has hecho en tan corta edad? Es increíble. Bueno, siempre digo que si algo merece la pena, hazlo en exceso, ¿no? Es verdad. Que eso es lo que trato de hacer. Es verdad, pero bueno, mira, yo justamente, sabiendo que te tenía en el programa hoy, y ayer viendo televisión vi el reportaje de este señor de 77 años. Increíble. Es increíble, y yo digo, ¿cuántas excusas uno no se busca a sí mismo para no hacer lo que podemos hacer retando nuestro potencial? ¿Cómo nació en ti este interés de hacer todas estas pruebas de resistencia extrema? Nació probando. Recuerdo que en diciembre del 2010 mi entrenador, un amigo, me dijo, oye, nos preparamos para un triatlón de larga distancia, que son 2 kilómetros nadando, 90 en ciclismo y medio maratón. Y yo con un grado de ignorancia, con un grado de ilusión a la altura de mi ignorancia, le dije que sí, pero no sabía exactamente ni qué era y no había montado en una bici de carretera, nunca, no nadaba más de 200 metros en una piscina y empecé. Y la sensación de terminar una prueba en la que tú crees que no terminarás o la que tú nunca has pensado que podrías estar capacitado, la reflexión que sacas de eso y las sensaciones que vives con la gente que te acompaña en ese viaje, que es muy bonito, y todo lo que sucede son una serie de valores que ganas, pero no ganas solo para eso, sino lo ganas para la vida, lo ganas para el trabajo. Claro. Y creo que eso es un poco lo que te hace ir aumentando la intensidad o el volumen, te va llevando como a nuevas sensaciones, a nuevos valores. Y al final todo te enriquece, que es la parte, a mí me gusta más la parte intelectual que la parte física. Es que lo conversábamos antes de cámaras, que yo te decía, el reto no es solo estar en una condición física óptima, el reto es tener tu mente en una condición óptima que te permita el foco, el final, la claridad de lo que quieres y conseguir el resultado. Hay mucho que quiero conversar contigo, pero empecemos por el más reciente, que es el triatlón Burning Man Quest. 467 kilómetros en bicicleta. Son 6 nadando y 100 corriendo. Y fíjate que nuestro copieditor en Atlanta, Andrés Gay, me decía, Ismael, ¿tú estás seguro que él corrió 100 kilómetros? Digo, oye, eso es lo que dice aquí el comunicado. Dice, bueno, pues me quito el sombrero por el caballero. Porque claro, es que es increíble y fuiste pionero, nadie lo había realizado con anterioridad. ¿Qué tiempo uno se prepara para algo como esto? Yo no sabía exactamente cómo preparar algo así porque era non-stop, era sin dormir. ¿Cuántas horas? 54 horas non-stop estuvimos. Wow. ¿Y cómo prepararte para todo esto? Pues bueno, no preparándote, creo que sobre todo preparando tu mente. Recuerdo que para esta preparación estaba en Bogotá, 2.700 metros de altura, 2.450, que es muy bueno entrenar en altura. Y realmente decía, tengo que entrenar un día sin dormir, y no entrenaba, pero hacía 10 horas encima de una bicicleta estática. Eso era entrenamiento psicológico. 10 horas. Me acuerdo que la gente del gimnasio venía trayéndome comida, agua. Oye, ¿quieres comer? ¿Quieres beber? Y estuve 11 horas encima de una bicicleta sin bajarme, pero esto fortalece a la mente. ¿Y dándole o tenías algún tipo de descanso? No, dándole. Cada 5 horas paraba. O sea, paré 2 veces. Wow. Te preparas, yo creo. Las claves para mí fueron la alimentación, pilates. ¿Por qué? Precisamente la gente que hace este tipo de deportes somos troncos. ¿Por qué? Porque solo corres, nadas y haces bici. Entonces, tu cuerpo no es elástico, la respiración no la controlas bien, cuando no haces fuerza del core. Entonces, fui añadiendo cosas que creo que me podían ir beneficiando. O sea, que el pilates, yo siempre he escuchado que el pilates, la verdad, es muy beneficioso. Sí. O sea, que para esto... Ojalá lo hubiera hecho antes. Qué bien. Para esto, el pilates es más importante que el yoga. Mucho más. Sí. ¿Por qué? Porque te permite trabajar unos músculos que no trabajas, elongarlos, porque normalmente nos tiramos. Entonces ahí tenemos un problema. Y sobre todo te preparándote para la incertidumbre, la impredecibilidad y el desconcierto, porque cuando haces algo que no ha hecho nadie, no sabes lo que te toca. Pero tú también me decías fuera de cámaras que acá lo importante es competir contra ti mismo, no contra nadie más. Exacto. Que es el error que mucha gente también comete en todo, no solo en esto, sino en la vida, querer competir con los tiempos de los demás. Cuando acabé la prueba del año pasado, que fue Ultraman,
estaba un poco desmotivado porque ya había hecho algo que pensaba que nunca iba a hacer. Pero este año, al tener un motivo, pues es un impulso más para competir. Claro. Competir por un cambio positivo. Y al final eso también impulsa y ayuda. Y bueno, tu motivación para lograrlo también yo creo que tiene mucho que ver con que unes tu propósito personal a una causa noble, y aquí era justamente construir la primera escuela de música en Langa, uno de los barrios marginales de Sudáfrica, con la ONG Bridges for Music. ¿Se logró este propósito? Sí, estoy muy feliz en decir que hemos recaudado 105.000 libras. ¡Qué bien! Entre la campaña del Burning Man Quest y otras campañas que se hicieron alternativas por otros medios y otros sponsors, se ha recaudado más de lo que eran 100.000 libras lo que se necesitaba para la escuela. Así que a principios del 2015 empezará la construcción de la escuela en Langa, y ese es el mejor premio. Claro. No cruzar, sino saber que muchas personas en comunidades desfavorecidas van a tener una oportunidad. Y ahí es cuando ves que el deporte sirve como un gran canalizador del cambio. Claro. Y cualquier persona con insolencia y con determinación y con ilusión puede crear un cambio positivo para comunidades desfavorecidas. ¿Dónde vives tú? Yo vivo entre Valencia y Ibiza. ¿Dónde naciste? Nací en Alicante, en un pueblo que se llama Alcoy. Sí. ¿Y de ahí te fuiste? De ahí, con 24 años, trabajaba en una fábrica de textil, 12 horas al día durante 6 días a la semana, y un día pensé que quizá esto no era lo que yo quería hacer. ¿Qué quería? No lo sabía. Así que decidí salir ahí fuera y me embarqué en una aventura que, bueno, me ha llevado hasta aquí al día de hoy, y puedo decir que ha sido bastante intrépida. Claro, pero me decías también, bueno, entre Colombia, Valencia e Ibiza. Sí. O sea que te mueves en esas tres ciudades. Sí, básicamente estoy casi siempre viajando, ¿no? Pero ahora hemos hecho un foco aquí en Latinoamérica con una empresa, una agencia que hemos montado de transformación digital, a lo que me dedico yo profesionalmente. O sea que tú no vives de esto de los triatlones. No. Tú vives de tu otro expertise, que es transformación digital. Exacto. De este tipo de deportes no vives, todo lo contrario. Te exige gastarte dinero de tu propio bolsillo. Yo tengo sponsors, pero no es... La gente a veces se piensa que esto es más bonito. ¿Cuánto cuesta más o menos participar en esto? Yo te digo, nada más para saberlo, porque me hiciste una invitación fuera de cámaras, tengo que saber más o menos. En el Ironman lo tenemos fácil, no cuesta mucho, pero hacer por ejemplo, un Ultraman como el año pasado, que es una prueba que se divide en 3 días. Y que esa es la que participan nada más 10 atletas de todo el mundo. Exacto. Wow. Y se hacen 4 lugares en el mundo. Se hace en Florida, se hace en el Reino Unido, en Hawái, y se hace también en Australia, creo que también se hace. ¿Cuál es la particularidad de lo que nos dedicamos a hacer, porque llevo cerca de una década dedicándome al mundo digital, al mundo de Internet, y lo importante no es cuántos fans tienen, ¿no? Sino cuántos de esos fans compran tu libro, cuántos van a la conferencia, cuántos son de esos fans, cuántos ven el programa cada día, cuántos de esos fans realmente son
Continuando en compañía de Isra García, consultor empresarial, conferencista, educador, agente de cambio, pionero del concepto Human Media, cofundador de Mapmakers, iniciativa que impulsa el cambio social a través de experiencias profesionales personales. Además es autor del libro Human Media y además, como ustedes saben, es atleta de altísimo rendimiento de triatlones, Ironman y Ultraman. Todos estos campeonatos de disciplinas múltiples. Mira, hay muchas preguntas y la verdad te quiero hacer algunas. Por ejemplo, dice Juanita NutriFit. Sí, Juanita está en bikini, está bastante fit, Juanita. Isra, ¿cómo haces para motivarte para entrenar a diario? Es muy difícil empezar y quedarse en el triatlón y maratón. He buscado algo que me motive. Cuando después del Ultraman dejé de tener la motivación por superarme, encontré una motivación que es ayudar a personas que realmente necesitan oportunidades, ¿no? Y esto, por ejemplo, me dirían, ¿y ahora cómo te motivas que has hecho esto? Pues tengo un próximo reto y en este próximo reto también es por un cambio positivo. A partir de ahora, cualquier prueba que haga va a ser con una causa solidaria, porque me he dado cuenta de que realmente me impulsa, donde ya no llegas, porque al final es ego, es amor propio, y al final el ego, lo mires por donde lo mires, no es bueno. Tienes toda la razón. Y en cuanto, si tú haces algo y el éxito que tienes lo das a los demás, eso aniquila el ego. 2015, ¿cuál es tu reto? Pues justo lo estaba definiendo ahora y creo que va a ser intenso, ¿no? En la palabra. Voy a intentar hacer 3 Ironman seguidos en 3 días en Colombia. 3 Ironman seguidos. 1 por día. Cartagena, Barranquilla y San Andrés. Wow. Y eso va a ser el entrenamiento para el gran reto. Esto lo voy a hacer por una fundación que se llama Fundación María José, los niños niños con cáncer en Bogotá. Y esto va a ser una prueba, y la prueba mayor va a ser alrededor del 6 de noviembre en Santiago de Chile. Bueno, en Chile, que van a ser 6 Ironmans en 6 días. ¿Y lo vas a hacer seguidos, los 6? Los voy a hacer. Y es por la fundación de la campeona del mundo, Crespita Rodríguez, boxeadora campeona del mundo, que tiene una fundación contra la violencia de género y el maltrato a menores y a mujeres. Y va a ser un Ironman en cada ciudad de Chile, 6 Ironman seguidos. Wow. Es la idea, y ya estoy... Hoy estaba mirando en Southwich, y digo, lo voy a hacer. Así que... Claro, es que todo comienza con que tú creas que lo puedes hacer. Con visualizar. Con visualizar, con que creas que lo puedes hacer. Yo te tengo que ser honesto, yo digo, ¿lo puedo hacer? No sé, no sé si lo puedo hacer, porque no lo tengo visualizado, pero imagínate 3 o 6. El día que visualizas, el día que un día entrenando te ves cruzando la meta, ya tienes el 80% de la prueba. Luego ya es trabajar para ello. La fórmula del éxito, 500 noches sin dormir y 100.000 horas de entrenamiento, no hay otra, trabajo duro. Mira, hay por acá mensajes para ti, bueno, ahorita vas a poder en tus redes sociales verlos. Mauricio Parili dice, genial tu humildad y vocación de servicio. Israel García, hoy en Cala, se siguen sumando dones y talentos. Y hay alguien por aquí también que es bueno aprovechar, ya que eres un experto en transformación digital, dice Cala, ¿cuáles son las redes de Isra García? Aprovechemos. Bueno, mis redes básicamente es primero mi blog, isragarcía.es, y luego utilizo mucho Instagram, que es Isra García, y Twitter, que es @Israel_García. Y sí, utilizo más, pero al final son las con las que más entro en contacto con las personas. ¿Qué es Human Media, Isra? Human Media es básicamente cómo permanecer humanos a través de Internet. Gira en torno a la idea de permanecer humanos a través de Internet, porque hemos llegado a un extremo en el que lo único importante son el iPhone, tener el último modelo de smartphone o de tablet, o estar en todas las redes sociales. Le hemos dado una gran relevancia a la tecnología y nos hemos olvidado de las personas. Y eso es el contenido de tu libro. O sea, que enseñas a la gente a no descuidar la tecnología, pero enfocarse en las conexiones. Tú dices que tú haces un 65% de mi tiempo interactuar con gente, y cuanto más interactúo con gente, no sé si te pasa lo mismo, y creo que sí, más suerte tienes, ¿no? Entonces, creo que al final lo importante son las conexiones, la resonancia que tú crees con las personas, porque el engagement es la afinidad de tu comunidad contigo. Pero la resonancia es el resultado de esa afinidad. Entonces, lo que tenemos que cuidar es
es que tanto negocios como personas como marcas conectemos con personas, nos interesemos, seamos participativos y realmente nos interesemos y conectemos con la audiencia. Pero tú eres cofundador de Adictos Social Media. ¿Qué es esto? No es nada para curar ninguna adicción, ¿eh? Es el primer evento de social media que creamos en España en el 2011 y de allí pues hemos ido evolucionando. La verdad que Adictos Social Media nació por una idea. A mí me gustaba dar conferencias y no me contrataba nadie, entonces dije, ¿sí? Pues voy a crear mi propio chiringuito y contratarme a mí mismo, ¿no? Eso es una cosa increíble de Internet y el mundo en el que vivimos, que hoy no necesitas que nadie te elija, tú te puedes elegir a ti mismo. La única manera de no necesitar de pedir permiso es no necesitándolo. Claro. Internet hace que te puedas elegir tú, no necesitas que te elija nadie. Entonces creaste este grupo. Creé Adictos Social Media, dimos eventos por todo el país, alrededor de 14 eventos, y congregamos casi a 10.000 profesionales del mundo de Internet, de directivos, y sirvió como una plataforma para, entonces sí, que me empezaran a contratar para dar conferencias. A mí me gusta el concepto de vivir sin mapa. E hiciste un viaje que cuando vayas a hacer el próximo ahí me invitas, no sé si a lo mejor 28 días. Bueno, ¿por qué no? Si es en agosto puedo irme los 28 días. Pero tú te fuiste a la India 28 días sin mapa. ¿Cuál fue la aventura más grande durante ese viaje? Pues es que me venían tantas ideas. Claro. Conocer una persona en un avión y decirle que me volvía a España, que estaba harto porque tuve una mala experiencia en Kashmir, y esa persona mirarme y decirme, voy a intentar que tu aventura sea un poco mejor. Y resulta que era uno de los dueños de la cadena hotelera más grande de India, ¿no? Y me hizo pasar en un hotel boutiques, estuve 2 o 3 días. ¿De los Taj? No, eran hotel boutiques. Ya. Y me hizo pasar como 5 días increíbles y luego acabar en Leh, que es la parte más oriental que hay en el norte, en India, en un monasterio. Wow. Pasando 7 días con una familia que no olvidaré nunca, porque me dijeron una cosa que nunca más he olvidado. Y dicen, mira, nosotros solo queremos para comer y educación. Lo demás para comer y educación para otros. Y eso se me quedó grabado en la mente y fue casi una de las cosas más intensas que viví. Es un país extraordinario. Yo nada más estuve 10 días y fue un periplo, como digo yo, primero de turista, pero ahora en febrero regreso. Y volveremos, así que si quieres volver a la India, yo con gusto voy porque me parece... Vamos, sí, es intenso. Es un lugar que, bueno, Mark Twain lo dijo, que es el país más extraordinario del mundo. Conoces gente que te cambia la perspectiva de ver las cosas. Sí, increíble. Bueno, hablando de tu blog, de Social Media Marketing Disruption, Inspiración y Cambio, y tú promueves a la gente convertirse en blogueros, ¿verdad? O sea, que el ser bloguero es algo que hoy por hoy en la cultura que vivimos de la manera digital que nos expresamos es conveniente. Yo creo que cada uno debe firmar su propia voz, ¿no? Siempre estamos, aquí han dicho, en este han dicho... Pero cuando hacemos eso estamos cediendo autoridad, estamos cediendo nuestros propios puntos de vista, nuestras propias experiencias, porque lo que hacemos, el blog es una manera de transmitir conocimiento, experiencias, vivencias a otras personas, para que esas personas evolucionen, aprendan. Y ojo, yo soy disléxico. Con 8 años me dijeron, oye, no vas a poder escribir, leer y hablar con normalidad. La primera vez, mi blog se llama Un blog imperfecto para gente imperfecta. Y es por eso, porque si tú lees un post vas a encontrar errores gramaticales. Pero es que yo abrazo esa imperfección. Claro. Y el día que escribí el primer post, al día de hoy, que llevo ya alrededor de 2.500, escribo inmensamente mejor que el primer día. Y eso es lo que trato de transmitir. Y creo que todos podemos transmitir esa imperfección, esa vulnerabilidad, esos conocimientos. El blog es una extensión de nuestra personalidad en Internet y nos da autenticidad. Y creo que cualquier persona que realmente le guste escribir y quiera compartir algo con el mundo, tiene un blog. ¿Como hobby o como una herramienta profesional tú lo sugieres? Como herramienta profesional y como hobby necesitas un requisito, pasión. Y eso es exactamente por la que no todo el mundo escribe un blog. Mi pregunta es... Aquí lo tengo, lo estoy viendo, buscando excelentemente extrañas maneras de pensar y actuar, un blog imperfecto para gente imperfecta. Lo que tienes que preguntarle a la gente es, ¿estás dispuesto a estar
3 años escribiendo durante por lo menos 2 o 3 veces a la semana, porque si es así, entonces te van a leer. Yo recuerdo que el primer año no me leía ni mi madre. Entonces, bueno, pues poco a poco la verdad que he ido subiendo y cuando te das... Además, este es un blog actualizado. Aquí dice 16 de diciembre, entrevista a la CNN. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando te das cuenta cómo lo que tú haces impacta alrededor de otras personas, te das cuenta del poder que tienes para cambiarlo, ¿no? Ahora, tú hablabas de transformación digital, de utilizar las redes sociales en función de las empresas, de las comunidades, de todo eso. ¿Están las empresas preparadas para el marketing social o estamos tirando dardos a ver a qué le apostamos, no? Has dado en el clavo. Primero estamos tirando dardos y segundo están preparadas, pero no saben cómo prepararse realmente, porque prepararse no es tener un Twitter, no es tener un Instagram, no es tener 4 redes sociales, es tener una estrategia que esté alineada con los objetivos que pretendemos y perseguirlos y alcanzarlos. Yo creo que están preparadas. Es increíble que tú decías que nadie te contrataba para tus conferencias y has dado más, por lo menos, no sé si esto está actualizado, más de 260 conferencias. 300 ya casi. 300 alrededor del mundo. Ha sido increíble, ¿no? Mi primera conferencia fue en el 2010, el 24 de septiembre en inglés, en una escuela de negocios de España, y a partir de ahí pues he ido por todos los sitios adquiriendo experiencia, compartiéndola y creo que es una profesión muy bonita y me alegro de compartir eso contigo porque tú sabes de lo que te hablo. Me encanta. Porque llegas a la gente y... Yo disfruto enormemente este tema de las conferencias, ese contacto directo y esa oportunidad además de retarte constantemente para aprender y contribuir y compartir. Y ese pinchazo en el culo que le das a la gente para que se siente incómoda. ¿Pusieron el VIP? Me imagino que sí. Vale. Eres español. Vale. Perdón. No pasa nada. No pasa nada, pero en Colombia tú lo dices así también. Sí. Okay. Bueno, allí se llama cola, ¿no? Ese pinchazo por donde has dicho. Ese pinchazo. Eso es, muy bien. Isra, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Ismael. Me encanta la invitación que me has hecho para Cozumel 2015. Nos vemos en Cozumel, ¿no? Si tú eres capaz de entrenarme, yo me comprometo. Yo me comprometo. ¿Ok? Vamos a por ello. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Despedimos a Isra García.